caballo de Troya. Troya era una ciudad rica, con mucho esplendor. Había logrado alcanzar un nivel de vida para sus habitantes muy por encima del nivel promedio de la época. Muchos de sus vecinos envidiaban la vida en Troya. Siempre quisieron tener el esplendor que Troya tenía, pero no lo pudieron alcanzar por mucho que lo intentaban. Los griegos, siendo una cultura muy avanzada, con gente culta, educada y grandes guerreros, envidiaban la magnificencia de Troya, y fue por eso que deseaban conquistarla y sojuzgarla. Bien se podría aplicar a Grecia aquel adagio que dice que la envidia no es necesariamente desear lo que otro tiene, sino querer que el otro no lo tenga. Grecia era movida por una animosidad hacia Troya y trató por mucho tiempo de invadirla, para dominarla o a lo menos destruirla. 10 años estuvieron emplazados los ejércitos griegos frente a las costas de Troya con el propósito de desesperarla al punto de la rendición. Pero esta ciudad era tan poderosa que logró resistir el asedio y evitar de esa manera ser tomada por Grecia. Es aquí donde surge por primera vez la idea del caballo de Troya, puesto que los griegos ya habían agotado sus fuerzas tratando de doblegar Troya y no lo lograban. Se les ocurrió una idea grandiosa: construir un caballo enorme en donde cupiera un regimiento completo de soldados espartanos, ubicarlo muy cerca de las puertas de la ciudad y aparentar que desistían de seguir intentando conquistar Troya, abandonando el sitio y ocultándose no muy lejos de ahí. La historia da cuenta de que el truco ideado por los griegos funcionó a la perfección. Los troyanos fueron engañados por esta treta y cayeron en la trampa. En su ingenuidad celebraron su victoria, convencidos de que habían ganado el pulso contra los griegos. Hicieron aquello que les costaría la vida a todos sus ciudadanos. Introdujeron aquel enorme e imponente caballo dentro de la ciudad y se dedicaron toda aquella noche a emborracharse y a celebrar su triunfo sobre las huestes enemigas. Se dice que por la madrugada del día siguiente, el regimiento que se encontraba apostado dentro de aquel grandioso caballo salió rápidamente por una escotilla oculta en su costado y fueron inmediatamente a abrir las puertas de la ciudad y a dar aviso a los soldados que esperaban escondidos. Estos entraron y así lograron invadir la ciudad. Fue de esa manera que los griegos pudieron ocupar Troya. Destruyeron e incendiaron sus casas, tomaron sus riquezas, mataron a sus hombres, violentaron a sus mujeres y acabaron por completo e inmediatamente con la grandeza y el esplendor que habían distinguido a esa bella ciudad. A raíz de este desafortunado evento se ha nombrado como troyano a algún elemento que aparenta ser inofensivo, pero que detrás de él se oculta algo malicioso. Aquel enorme caballo de madera aún hasta podría considerarse beneficioso, pero en el largo plazo acarrearía destrucción y muerte. En la Biblia encontramos algunos eventos que en mayor o menor grado se asemejan a la situación vivida en Troya. Por ejemplo, leemos en el capítulo 9 del libro de Josué la historia de un pueblo llamado Gabaón, un pueblo que había escuchado acerca de las hazañas del pueblo de Israel y de cómo Dios había permitido que destruyeran y conquistaran a varias naciones cananeas y que dentro de poco tiempo lo tendrían a las puertas de su ciudad, y si no actuaban rápidamente correrían con la misma suerte de las otras ciudades. Los gabaonitas idearon un plan. Enviarían una embajada que fingirían venir de muy lejos y que al habitar en una región remota alejada de Canaán ofrecían alianzas de paz a Israel. Josué fue engañado por las palabras de los gabaonitas. Sus vestidos, calzado y alimentos estaban tan bien preparados para simular su lejanía
que a Josué no le quedó duda de que esos hombres no eran parte de las naciones que Dios le había mandado a conquistar, y nunca imaginó que todo eso era una treta. Los gabaonitas habían elaborado muy bien su caballo de Troya. Todos sus argumentos fueron muy convincentes. Su también elaborada apariencia logró confundir a Josué. Nomás era cuestión de tiempo para que todo este ardid fuera descubierto y que la verdad escondida detrás de los panes mohosos, la ropa harapienta y los odres envejecidos saliera a luz y causara una gran decepción a Israel. Recordemos que la Escritura firmemente establece que aún existen obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y que el mismo Luzbel se oculta detrás de una fachada de ángel de luz. Por lo tanto, el llamado es a estar atentos y a no dejarnos sorprender por las apariencias. Un caballo de Troya moderno siempre va a ser dejado frente a nuestra puerta. El enemigo tratará por todos los medios posibles de hacer que nosotros voluntariamente metamos a nuestra vida elementos que nos conducirán hacia la destrucción. Estos elementos siempre tendrán un atractivo placentero para el alma. Así como la ciudad de Troya pensó en adornar su plaza pública con la figura regia e imponente de un corcel, así también el alma creerá que se está beneficiando de aquello que está conduciendo a través de sus puertas. Cuando Israel, habiendo sido esclavo de Faraón por más de 400 años, fue conducido por Dios hacia afuera de Egipto, llevó consigo a una multitud de egipcios y gentes de otras razas, que sin siquiera darse cuenta les traerían infinidad de problemas durante todo el recorrido de 40 años a través del desierto. Las palabras del Señor para Israel habían sido de la siguiente manera: y daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios, y sucederá que cuando os vayáis, no os iréis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas. Así despojaréis a los egipcios. Éxodo 3:21. Es decir, que Israel tenía que pedir a sus vecinos objetos de oro, de plata y vestidos únicamente, pero nunca invitarlos a salir de esa tierra juntamente con ellos. No sabemos si los egipcios que salieron con ellos tomaron su decisión voluntariamente o por invitación, pero lo que sí sabemos es que muchos decidieron acompañar a Israel en el peregrinaje hacia Canaán. Escuchemos cómo sucedió esto. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que pedían. Así despojaron a los egipcios, y partieron los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Subió también con ellos una multitud mixta, juntamente con ovejas y vacadas, una gran cantidad de ganado. Éxodo 12:36. Definitivamente, el enemigo no desperdiciaría una oportunidad de introducir su caballo de Troya dentro del Israel peregrino en el desierto. Tarde o temprano la escotilla se abriría y muchos males para el pueblo de Dios saldrían por ahí. Pasó algún tiempo y posiblemente Moisés no le puso mucha importancia, pero dentro del pueblo en el desierto se encontraba una multitud de gente tan dañina que conduciría a Israel hacia la muerte. El capítulo 11 del libro de Números describe esta multitud como gentuza, que se había introducido dentro del pueblo. Algunos traductores la llaman populacho, otros les dicen gente extraña, la chusma, razas mixtas, en fin, una muchedumbre de extranjeros que gritaban demandando carne para comer. Incitaron al pueblo a quejarse de Dios y de Moisés, gente del vulgo, que dejándose llevar por la gula, lloraban a gran voz acordándose de la comida que se servía en Egipto. Advenedizos,
con un deseo insaciable que contagiaron de maldad e ingratitud a las familias de Israel, exigiendo que se les atendiera inmediatamente en su necesidad. Era de esperarse, un caballo de Troya siempre sembrará la discordia en el pueblo. Y es por eso que un troyano ha sido y será una arma muy valiosa para el enemigo. Aún me animo a pensar que entre todas las armas que la maldad utiliza para destruir a los hijos de Dios, no existe una con mayor efectividad que esta. La usó el diablo en el huerto engañando a Eva a través de una serpiente. La recomendó Balaam al rey Balac al decirle que introdujera mujeres madianitas dentro del pueblo de Israel para provocarles una autodestrucción desde el interior de sus casas. El mismo enemigo metió a Judas dentro del grupo de los 12 apóstoles de Cristo para soliviantar los ánimos de los discípulos y trastornar el discipulado desde adentro. El modelo de Troya ha sido utilizado por el diablo aún mucho tiempo antes de aquella famosa batalla librada por los espartanos. Así como la gigantesca figura creada ingeniosamente por los ejércitos griegos, el caballo de Troya es la estrategia más diabólicamente exitosa que se le ha ocurrido al enemigo de nuestras almas. Funciona a la perfección cuando se le cede un espacio dentro de las puertas de nuestra vida. ¿Qué hubiera pasado si aquel rey de Troya, al momento de recibir ese grandioso regalo dejado a las puertas de su ciudad, hubiera tomado el consejo de aquellos asesores reales que le recomendaban quemarla? Si tan solo ese gobernante hubiera reflexionado por un momento que la gloria y esplendor de Troya no necesitaba una imagen tan suntuosa para adornar sus calles. El caballo de Troya no solamente había tocado a las puertas de una ciudad. El caballo de Troya estaba llamando a la puerta del corazón de un hombre, tentándolo con fama, gloria, riqueza y poder. El rey no pudo resistir tal tentación. El caballo de Troya probó una vez más que definitivamente los griegos eran una cultura tan inteligente y tan conocedora de la debilidad humana, y sabía que el corazón del hombre es capaz de soportar cualquier clase de crítica y desprecio, pero muy incapaz de resistir la alabanza, la adulación y los elogios. Troya no fue debilitada por aquel grandioso caballo, aunque era una obra asombrosa de ingeniería griega. Troya fue destruida por la vanidad de un rey que sucumbió ante la tentación que le ofrecía aquel elemento para engrandecer aún más su nombre y su fama. Ya lo había dicho el Señor tan acertadamente por boca del rey Salomón: el fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero la persona es probada por las alabanzas que recibe. Proverbios 27:21. Versión Nueva Traducción Viviente.